Es hermoso siempre poder escuchar a cada uno de los hermanos, porque de alguna manera es Dios hablando, a través de la vida de un hermano, a través de lo que le sucede día a día, de sus luchas, que de alguna manera nos ayudan a entender cosas como las que contaba Martín, ¿no? De decir, a veces tenemos tanto y no nos damos cuenta, somos tan bendecidos de que poder ver la mano de Dios en cada cosa es algo maravilloso. Por eso, hermanos, es que uno de los misterios más grandes y maravillosos que se nos ha revelado a nosotros hoy, y tenemos que verlo de esta manera, es entender lo que es la iglesia, lo que realmente es la iglesia. La iglesia no es venir solamente los domingos a cumplir y después continuar con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. La iglesia es mucho más que eso, no es una institución humana. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde nos une un mismo espíritu, donde cada vez que habla un hermano, todos podemos entender, conmovernos, sentirnos exhortados, sentirnos animados, porque es un mismo espíritu el que está trabajando en cada uno. Por eso es que es hermoso poder entender lo que es la iglesia, esta comunidad de creyentes unidos por un mismo espíritu, en una misma fe, hablando de lo mismo, y poder entender que la iglesia es nada más y nada menos, hermanos, que la manifestación de Cristo aquí en la tierra. Eso es la iglesia, la manifestación visible de Cristo en este mundo, donde camina la iglesia por un tiempo determinado por Dios sobre este mundo y con un propósito. Y esto, hermanos, significa una sola cosa, que como iglesia solo estamos en este mundo para servir a esos propósitos. Por lo cual debemos vivir enfocados con las cosas del Señor. Y podríamos preguntarnos o recordar cuáles son esos propósitos. Y en primer lugar, hermanos, es adorar a nuestro Señor, darle la gloria a Él. Eso es en primer lugar, glorificar su nombre. Otro propósito es que los creyentes, nosotros, la iglesia, seamos edificados a través de su palabra, que es lo que hacemos cada vez que la palabra es expuesta en este púlpito. Luego otro propósito, hermanos, que la iglesia tiene, que no debemos olvidar y es muy importante, que es proclamar el Evangelio. Somos portadores de buenas nuevas a este mundo que está en oscuridad y en tinieblas. Y por último, hermanos, importante propósito, es estar preparados, como una esposa que espera a su esposo para su segunda venida. Todos estos propósitos, todo esto, hermanos, que les he dicho, se resume en una sola cosa, que la iglesia debe vivir para la gloria de Dios. Y para poder cumplir con estos propósitos, Dios le ha dado herramientas a la iglesia, a cada uno de nosotros, que se llaman dones. Así lo decía el apóstol Pablo en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, versos del 11 al 12, dice: y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones, estas herramientas que Dios ha dado a la iglesia son hombres puestos por Dios y capacitados por el Espíritu Santo para perfeccionar a los santos, lo que acabamos de leer. Es decir, para que la iglesia, para que vos, para que yo crezcamos en conocimiento y sabiduría, es necesario. Los pastores y maestros son los encargados de esta tarea. Tienen la responsabilidad ante Dios de llevar adelante con esta obra, de servir fielmente, podríamos decir, a lo que Dios manda en su palabra. Debemos entonces, hermanos, entender que esta no es una tarea que se pueda tomar a la ligera. Conlleva tiempo y dedicación en cuanto, ustedes bien saben, al estudio de la palabra, para poder compartir con fidelidad la palabra de Dios a la iglesia, para poder guiarla hacia la verdad. Y el apóstol Pablo, justamente con respecto a este tema, exhortaba a los pastores de Éfeso, diciéndoles que alimenten y que pastoreen al pueblo de Dios. Es decir, cuando decía alimenten, con la palabra de Dios, y pastoreen, es decir, cuiden, guíen a la iglesia, como un pastor lo hace con sus ovejas. Hechos 20:28, les decía Pablo, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Este era el mandato, lo que los ancianos, pastores o maestros debían hacer: alimentar y pastorear al pueblo de Dios. Y como les decía recién, hermanos, esto no es una tarea sencilla, sobre todo porque en las congregaciones de las cuales los pastores tienen la responsabilidad de cuidar, como lo leíamos recién, surgen necesidades, conflictos, temas que deben atender, y a veces son tantos que se corre el riesgo de que el pastor, por atender otros temas, desatienda su ministerio, es decir, desatienda para lo que él ha sido puesto en la iglesia, que es para enseñar, para meditar, para orar, para predicar. Por ese motivo es que Dios puso hombres y mujeres dentro de la iglesia para que atiendan y para que sirvan a las necesidades de la congregación. Personas que fielmente realicen esta labor, que colaboren con los pastores, para que ellos puedan tener, como decía recién, mayor dedicación al estudio de la palabra. Y de estos hombres es de los que vamos a hablar en esta tarde, de los que el apóstol Pablo nos va a hablar en la carta de Primera de Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Y he titulado este mensaje, no sé si se lo dije recién, pero el alto honor de servir en la iglesia. El alto honor de servir en la iglesia. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso
y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hasta acá vamos a ver hoy. Y antes de comenzar, ustedes escucharon que Pablo empieza a hablar de los diáconos. Pero en realidad no es un mensaje para un cierto grupo de personas de la iglesia, como en este caso los diáconos, sino que es para todo creyente, porque va a tocar puntos que cada uno de nosotros Dios tiene que transformar, Dios tiene que hacer madurar en nosotros. Por eso es que debemos estar atentos, no pensemos que es para un mensaje para diáconos, no, es para todo aquel que está dentro de la iglesia, todo creyente. Dicho esto que acabamos de leer, hermanos, es una más de las instrucciones que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en esta carta. Y el motivo por el cual Pablo le escribe esta carta a Timoteo lo dice claramente en el verso 14 y 15 de este capítulo 3. Acá vamos a ver el motivo por el cual Pablo escribe esto. Esto te escribo, dice Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, y aquí está el motivo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, es muy importante que la iglesia sepa esto, porque claramente Pablo acá nos está diciendo que estas instrucciones que Pablo está dando a la iglesia, es para que la iglesia sepa cómo debe conducirse, cómo debe vivir la iglesia, de qué manera debe obrar. Y como bien lo manifestaba en la carta Pablo, dice que tenía la necesidad de ir a ver a Timoteo para comunicarle ciertos asuntos que tenían que ver con el buen funcionamiento de la iglesia. Pero por si acaso me retraso, decía, ¿no? Por si acaso tardo, te escribo para que sepas cuál debe ser el comportamiento que todo creyente debe tener en la iglesia. Para el apóstol Pablo, como les decía, hermanos, recién esto era sumamente importante, que la iglesia obedeciera a estas instrucciones. En un contexto donde la iglesia en Éfeso estaba siendo contaminada por falsas enseñanzas. En medio de muchas otras necesidades que tenía la iglesia en ese momento, ustedes imagínense, se habían instalado falsos maestros adentro de la congregación, que obviamente ocasionaban serios problemas y daños en la iglesia, como divisiones, peleas, contiendas. Y en los primeros capítulos de esta carta, por ese motivo, manda a los hombres a que se dejen de prestar atención y a discutir sobre fábulas y genealogías interminables. Es decir, dejen de prestar atención a esos falsos maestros. Esto era lo que Pablo básicamente les decía. Y dedíquense a orar. Oren por todos los hombres, incluyendo reyes, gobernantes, autoridades, para que puedan vivir en tranquilidad. Esto lo habíamos visto hace mucho tiempo atrás en uno de los mensajes, comenzando esta carta. Y continuando con las instrucciones, también Pablo corrige a las mujeres de la congregación. En el capítulo 2, Pablo les dice que cosas como, por ejemplo, que se vistan decorosamente, como mujeres que profesan la piedad. Y también les decía que no les permitía que enseñaran, ni ejerzan dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio, decía Pablo. Y había todo un porqué de esto, que lo habíamos visto también anteriormente. Y con toda autoridad apostólica que tenía Pablo, dejaba en claro que esta tarea de enseñar era exclusiva responsabilidad de hombres, pero no de cualquier hombre, sino de aquellos a quienes Dios había capacitado y llamado para tal tarea.
pastores, ancianos u obispos. En ese punto en particular, Pablo de alguna manera también responsabiliza a la iglesia, también lo habíamos visto, en cuanto a que debían conocer en profundidad la vida de quienes eran sus pastores, ancianos u obispos. ¿Por qué era esto? Porque la iglesia debía asegurarse de que fueran las personas correctas para guiar a la iglesia. Para lo cual Pablo da una lista sobre ciertos requisitos o cualidades que debían tener estos pastores. Esto lo vimos en el capítulo 3, versículos del 1 al 7. Fue el mensaje anterior que hablamos de los pastores y los requisitos. Hasta aquí habíamos llegado. Ahora Pablo continúa dando instrucciones. Ustedes fíjense cómo esta carta es una carta de instrucciones, de cosas que Pablo constantemente está enseñando a la iglesia cómo debían conducirse, cuáles eran las cosas que debían hacer. Porque obviamente por esto de los falsos maestros que estaban, la iglesia estaba como muy desordenada, con la mente y la cabeza en otros asuntos. Pero Pablo a través de esta carta les da el lineamiento y la manera en que la iglesia debía conducirse. Bien, en el verso 8, Pablo comienza diciendo: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo aquí empieza hablando de los diáconos. Diácono deriva del griego diaconeo, que significa estar al servicio o servir. Y vamos a continuación, antes de continuar, vamos a leer un texto que se encuentra en el libro de Hechos, donde vamos a poder entender con más claridad de dónde surge la necesidad de tener a los diáconos. ¿Por qué los diáconos comenzaron a ser tan importantes en la vida de la iglesia? Este texto se encuentra en Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Hechos 6, del 1 al 7. Lo voy a compartir en la Nueva Traducción Viviente. Está un poquito más claro. Comienza diciendo en el verso 1, presten atención, dice: pero al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Hasta aquí, lo que estaba sucediendo era que la iglesia había crecido en gran manera. Eso es lo que manifiesta el apóstol Pablo. Había crecido tanto de creyentes judíos como griegos. Y había surgido un problema. Y era que las viudas de los griegos se estaban sintiendo, dice, desatendidas en la distribución de los alimentos. Parecían estar siendo pasadas por alto, digamos, de esta manera, en comparación con las viudas hebreas. Pero la realidad, hermanos, era que se había multiplicado en ese tiempo la iglesia de tal manera que se había multiplicado el trabajo. Ayudar y servir se había vuelto algo muy difícil por la cantidad de personas que eran. Y en esa tarea específica estaban ocupados los apóstoles, en coordinar, en dirigir, en ver a quién distribuir los alimentos, las necesidades básicas. Por tal motivo no daban abasto. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Convocaron a la iglesia y expusieron este problema, que es lo que leemos en el siguiente verso, verso 2. De manera que los 12, dice, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra y no en dirigir la distribución de alimentos. Entonces, a esto, ¿cuál fue la propuesta que los apóstoles
para atender las necesidades de la congregación. ¿Cuál fue la propuesta que hicieron? Verso 3. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Aquí estaba la propuesta de los apóstoles. Y como vemos, la elección que la iglesia debía hacer no era a cualquier hombre, sino que estos 7 hombres, a los que menciona, debían ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese era el requisito. Hombres que fueran confiables, que repartieran bien los bienes a toda la iglesia, que sirvieran con fidelidad y responsabilidad. Entonces, de esta manera, dijeron los apóstoles, en el verso 4, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Verso 5. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Verso 6. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Acá vemos a la iglesia presentando a estos 7 hombres que habían evaluado, que eran hombres responsables, que reunían estos requisitos, que eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, tal como Pablo les había pedido que fuesen. Esto era importante para servir a la iglesia y colaborar con los apóstoles. ¿Y saben cuál fue el resultado de esto? Lo dice en el verso 7. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Por qué entonces sucedió esto? Porque los apóstoles pudieron dedicar más tiempo, estar más abocados a la predicación del Evangelio. Y acá, hermanos, haciendo un paréntesis con lo que hemos visto hasta aquí, durante mucho tiempo se pensó que el pastor era alguien que debía estar presencialmente, podríamos decirlo, en todos los asuntos de la iglesia. Es decir, hacer visitas, que el pastor debe visitar hospitales, que el pastor debe visitar cárceles, que el pastor debe llevar la administración de la iglesia, que el pastor tiene que estar en todas las reuniones, y entre otras tantas actividades eclesiásticas. Todas estas cosas, hermanos, demandan tiempo y dedicación. Lo natural es que si un pastor dedica gran parte de su tiempo a ciertas actividades, difícilmente encuentra el tiempo para estudiar la palabra, para meditar en ella, para la preparación y para la exposición. Y hoy es un poco común ver esto, ¿no? Hoy la iglesia en general se ha llenado de tantas actividades que se ve reflejado en los púlpitos a la hora de predicar. Lamentablemente se han abocado muchos pastores a las actividades, a hacer cosas que no tienen nada que ver para lo que han sido puestos realmente, si es que han sido puestos por Dios. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando uno desatiende lo verdaderamente importante, que es la palabra de Dios, y exponerla con fidelidad. De igual manera lo veíamos recién que lo manifestaban los apóstoles. Ellos dicen que necesitaban el tiempo para dedicarse a la oración y enseñar la palabra. Para atender las más necesidades estaban ahora los diáconos, los servidores, quienes eran los encargados en organizar y administrar lo referente a la congregación.
El diácono, hermanos, es como una extensión del brazo del pastor, que obviamente va a mantener al tanto al pastor de las cosas que suceden en la iglesia. Son las personas de confianza, comprometidos con la obra. Por tal motivo, hermanos, se esperaba de estas personas, de los diáconos, al igual que de los pastores, que tengan vidas realmente transformadas, moldeadas por el Evangelio. Por eso Pablo dice que de estas personas, de los diáconos, que es muy importante que sean honestos, sin doblez, no dados mucho al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto era muy importante, hermano. De esta manera se esperaba que se comportasen estas personas, un diácono dentro de la iglesia. En cuanto a su carácter personal, decía que sean honestos, que sean sin doblez. Ahora vamos a ver qué significa cada cosa. No dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y en cuanto a su vida espiritual, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ya vamos a ver en profundidad a qué se refiere Pablo. Y otro paréntesis, hermanos. Estos requisitos, que lo dije en un principio, no solo los debe guardar un diácono o un pastor. Esto que Pablo describe debe ser el carácter de un verdadero creyente que sirve a Dios y a la iglesia. No olvidemos, hermanos, que de alguna manera todos somos diáconos. Todos servimos. Todos estamos al servicio de Dios. Nos servimos unos a otros con los dones que Dios nos ha dado. Por tanto, esta lista que comparte Pablo y que vamos a ver a continuación, no piensen que es para cierto grupo de personas. Es cierto que tanto los diáconos como los pastores deben tener la madurez espiritual necesaria para reflejar estos valores, por el lugar de honor que Dios les ha dado, a donde Dios los ha puesto. Por tal motivo sus vidas deben ser, dice la palabra, irreprochables. Pero bien, cuando Pablo dice que los diáconos deben ser honestos, se refería a que se esperaba de ellos que sean personas íntegras, dignas de respeto, confiables en todo lo que hagan, propios de creyentes fieles que sirven al Señor. Personas en las que el pastor pueda descansar y delegar tareas de responsabilidad que sirvan honradamente. Hay un texto en 2 Corintios capítulo 8 donde el apóstol Pablo debía llevar junto a otros hermanos una gran ofrenda que era para la iglesia de Jerusalén. Y Pablo decía lo siguiente, 2 Corintios 8 del 20 al 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Esto era lo que Pablo quería decir con ser honestos. Cada creyente, cada hombre que sirve a Dios, que ha sido transformado por la palabra. Esto debía ser un distintivo para el creyente, la honestidad. Y como bien decíamos y leíamos recién, esto no es solo para Dios, sino para con todos los hombres. Una persona honesta precisamente debe ser, decía Pablo, alguien sin doblez. Sin doblez. Esta palabra proviene del griego dílogos, de donde también se traduce como diálogos. Una persona con muchos diálogos. Una persona que habla de una cosa con un hermano, luego le dice algo diferente a otro hermano. Ahí está, rodando. Bueno, la verdad
es alguien que habla con engaño, con hipocresía. Por el contrario, Pablo decía que una persona sin doblez, como debe ser un verdadero creyente, es una persona sincera, honesta, donde su sí es sí y su no es no. Estos puntos eran muy importantes que la Iglesia los atendiera y los evaluara para poder elegir a aquellos hermanos que iban a ocupar este cargo. Era importante porque era mucha la responsabilidad que se les iba a delegar. Era nada más y nada menos que la Iglesia y todas sus necesidades. Pablo continúa diciendo que estos hombres no sean dados a mucho vino. No estaba prohibiendo el uso del vino, pero sí el exceso, sí el abuso. Que el tomar vino no se transformara en una práctica habitual. Los diáconos debían ser personas sobrias, con sus mentes despejadas, atentas, con todos sus sentidos puestos en las necesidades de la Iglesia y en el servicio que estaban haciendo, sin causar peleas. Por causa de esos excesos se corría este riesgo, ¿no? de que fueran mucho de tomar, y bueno, esto ocasionara violencia y cosas que sabemos que causa el alcohol. Recordemos, hermanos, que era importante que la Iglesia tuviera en cuenta cada uno de estos detalles. Continúa Pablo diciendo que también era muy importante que estos no fueran codiciosos de ganancias deshonestas. Y este era un punto fundamental, ya que en la Iglesia del primer siglo los diáconos manejaban el dinero como parte de sus responsabilidades. Ellos distribuían, entre otras cosas, dinero para las viudas, para los huérfanos, para los más necesitados. De modo que era esencial evaluar que estos hombres diáconos no fueran avaros. Y tenemos un ejemplo en la palabra de una persona en particular que estuvo con el Señor, que era uno de los 12 discípulos del Señor, que era un avaro. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 4 al 6, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, decía: pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. Ustedes fíjense en que noble, ¿no? Parecía algo muy bueno lo que era. Y a continuación me gusta esta versión porque es clara. Dice: no es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Este era una persona avara que parecía estaba dentro de los discípulos, parecía una persona piadosa, pero en realidad su corazón estaba contaminado. Para que no cayeran en tentación, entonces, como fue el caso de Judas, había que conocer muy bien a las personas antes de que ocuparan este cargo. Era necesario y fundamental que los diáconos o quienes iban a ocupar este cargo fueran personas que entendieran profundamente el Evangelio, que lo creyeran sinceramente y que lo vivan de manera íntegra, sin contradicciones en su manera de vivir con lo que creían. A esto se refería Pablo cuando dice que debían guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, hermanos, no es otra cosa que el mensaje del Evangelio.
la revelación de Cristo. Así lo va a decir el mismo apóstol Pablo unos versículos más adelante, en el verso 16. Dice, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones. Fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Esto que Pablo dice con estas palabras, este es el misterio de la fe. Este es el misterio de la piedad, que todo creyente debe atesorar, debe guardar, debe vivir, porque es el misterio de nuestra fe. Es lo que todo creyente debe saber, entender, creer, como dije recién, vivir. Y Pablo le llama misterio. ¿Por qué le llama misterio? No porque sea algo oculto para siempre, sino porque era algo que estuvo oculto en tiempos pasados y que ahora ha sido revelado plenamente en Cristo, en su palabra. Tal como lo dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, verso 5, dice, Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Por causa de este misterio que conocemos, que se nos ha sido revelado a cada uno de nosotros, por la gracia de Dios, con más razón, hermano, es que todo creyente debe vivir en santa y piadosa manera. Como decía el apóstol Pablo, con una conciencia limpia, con una conciencia tranquila, que no nos acuse de nada, sin culpa ni hipocresía delante de Dios y de los hombres. Hasta aquí, hermanos, la Iglesia sabía entonces estos puntos importantes que debían tener en cuenta a la hora de elegir un diácono, a la hora de que la Iglesia los evaluara. Por eso también Pablo en el verso 10 dice, y estos también, refiriéndose a los diáconos, sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Claramente Pablo pedía que se evaluara esto que él venía hablando, que se evaluara cuidadosamente y continuamente durante un tiempo. Solo había una manera de que la Iglesia aprobara a estos hombres y era que se hallaran, dice, irreprensibles. Es decir, que no haya nada que reprocharles, nada en contra de ellos, ni por parte de la Iglesia ni por parte de los de afuera. Y aquí Pablo comienza a hablarle a las mujeres en el verso 11 y comienza diciendo, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Las mujeres asimismo sean honestas. Es un pedido que Pablo le hacía como se lo hizo a los hombres, a las mujeres. Las mujeres que servían en la iglesia debían ser en primer lugar, dice, honestas, dignas, respetables, que no sean calumniadoras. Es decir, cuando Pablo habla de calumniadoras, habla de que no sean chismosas, de que no tengan y que puedan dominar el control al hablar y evitar hablar de manera maliciosa contra otros, de manera falsa o injusta contra otras personas. Pablo exhortaba en esto tanto a las mujeres entonces como a los hombres de que fuéramos cuidadosos con las palabras, con lo que hablamos. Más si es referente a alguien, a un hermano. Que pensemos antes de emitir juicio o palabras que nos estén a nosotros condenando.
Por eso Pablo, por el contrario, Pablo las exhorta a que sean sobrias, dice, y fieles en todo. Cuando habla de sobrias, se refiere a que sean prudentes. Todo lo contrario de que anden hablando y chusmeando y diciendo, no, sean prudentes, serias. Ser sobrio implica tener la mente y el corazón centrados en Dios. Una actitud respetuosa, humilde, donde verdaderamente su vida esté reflejando la sabiduría de Dios. Y de esta manera es que podrán ser fieles en todo. Y en cuanto a la fidelidad, Pablo le habla a los hombres en el verso 12 diciendo: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Los diáconos debían tener una vida moral íntegra. Cuando Pablo dice que sean maridos de una sola mujer, está diciendo que sean hombres fieles y respeten a su mujer. Y el mayor ejemplo de amor, fidelidad y respeto y cuidado hacia su esposa fue nuestro Señor Jesucristo, que decía Pablo a los Efesios en el capítulo 5, verso 25, para los maridos. Eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Ejemplo de fidelidad, de este amor, de este respeto. De esto se desprende también que el diácono gobierne bien su casa y a sus hijos. La relación en la familia es un reflejo de la relación con la familia de Dios. Entrega, dedicación, amor sobre todas las cosas, donde Cristo es el centro. Hermanos, aquellos hombres y mujeres que sirven a Dios y a su iglesia deben estar felices, gozosos de tan tremendo privilegio y honor: servir a la iglesia de Dios, estar atento a las necesidades de los hermanos, extenderles una mano en momentos de tristeza como de gozo, estar. Esto es un privilegio y un honor. Y así lo decía el apóstol Pablo en el verso 13, que los que ejerzan bien el diaconado, los que sirvan bien, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo acá es tremendo. Los que sirvan correctamente, está diciendo a Dios, con un corazón limpio, con una sana conciencia, los que no buscan lo suyo propio, sino solamente está en ellos hacer la voluntad de Dios, habrán ganado un lugar de honor. Y Pablo no se refería a un lugar de honor, un lugar de posesión dentro de la iglesia. A lo que Pablo se refería era que no hay honor más grande para uno que servir a Dios y a su iglesia. Ese es el más grande de los honores que uno puede recibir. Y habrán ganado también en algo más, dice el apóstol Pablo, en que habrán crecido en la confianza, en la fe que es en Cristo Jesús. Habrán crecido en esto. Servir fielmente a Dios con amor y fidelidad fortalece aún más al creyente, en el sentido de que ve a Dios obrando. En el servicio vemos a Dios obrando. Cuando uno va y está con su hermano y lo atiende y lo ayuda, es Dios obrando. Y en esto es que crece nuestra confianza en Él. En esto es en que nos afirmamos. Nos da mayor seguridad el verlo obrar.
nos da mayor gozo en el espíritu, porque nos hace partícipes de este hermoso servicio. Y este es nuestro gran premio, nuestra gran ganancia. Y no hay nada comparado ni más hermoso que servir a nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos, y servir a su iglesia. Amén. Amén. Bueno, hasta acá la palabra.